Esta computadora, sí señor. Bueno, y ahora les voy a compartir. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven, chicos, al OneNote, no es cierto? ¿Se ve bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver otro tipo de integrales que son las integrales de superficie. Y como les digo, todo termina en la resolución de las integrales y para resolverlas, chicos, son integrales definidas. O sea, que traten de buscar las tablas o, como les digo, con el GeoGebra, que las resuelve bárbaro. Yo a su vez tengo una calculadora, una Casio, que le compré a uno de mis hijos, que me cuesta horrores manejarla, ¿no? Y esas calculadoras científicas hacen de todo tipo de cálculos. Es impresionante cómo resuelve las integrales, pero, hay que hacer, por ejemplo, para resolver una doble, una triple, hay que darle la integral iterada, ¿no? Porque tanto los software matemáticos como las calculadoras, por más científicas que sean, no hacen magia. Uno tiene que saber el concepto para poder plantearle las integrales iteradas y luego las resuelve. El GeoGebra lo que va a hacer es resolverle las definidas, ¿sí? Así que ténganlo bien a mano. Bueno, vamos con las integrales de superficies. Este es otro tipo de integrales que vemos hoy, donde en el caso de la integral definida, el conjunto de puntos sobre el cual realizamos la integración es un intervalo cerrado. En el caso de la integral doble, es una región R cerrada y acotada que está en el plano coordenado. Y en el caso de la integral triple, es una región R que está en el espacio tridimensional. En el caso de la integral de línea, que vimos en la clase pasada, el conjunto de puntos sobre el cual evaluamos la integral de línea son curvas, una curva que estaba en R2 o la curva en R3. Y ahora vemos otro tipo de integrales que se llaman integral de superficie, donde el conjunto de puntos sobre el cual evaluamos la integral es una superficie alabiada, como por ejemplo esta que está acá en verde, una superficie que va a estar en R3. ¿Estamos? Bueno, entonces, esperen un ratito que me prendo el aire porque me hace mucho calor acá. Bueno, ahora sí. Entonces, S es una superficie de R3 cuya proyección sobre el plano XY es una región R cerrada y acotada, ¿sí? La superficie es esta que está pintada en verde. Es una superficie que no está en R3. Y la proyección de esa superficie sobre el plano XY tiene que ser una región R cerrada y acotada en el plano XY. Sea f una función tal que u igual a f de x y z es una función continua en la superficie S. Entonces, vamos a dar la definición de la integral de superficie también a través de los 4 pasos, que siempre lo hicimos con todos los tipos de integrales, la partición, la elección del punto arbitrario, la suma de Riemann y el límite de la suma de Riemann. Nada más que ahora tenemos una superficie. Dice, se divide o particiona la superficie S en n partes, S1, S2, S sub n, cuyas áreas son delta de S1, delta de S2, delta de S sub n. Son las áreas de cada una de estas partes. Bien, en cada una de las n partes se elige un punto arbitrario, P sub i, si sub i, que va a tener coordenadas, si sub i, eta sub i y tita sub i, como se ilustra en la figura 1. Fíjense, al dividirla las superficies en n partes, en cada una de las partes elegimos un punto arbitrario. En la parte S1 de superficie, en la porción S1, el punto P sub 1, en la S2, el P sub 2 y así en general. Entonces, en la porción genérica S sub i, elegimos el punto P sub i,
cuyas coordenadas van a ser psi sub i, eta sub i y tita sub i. El otro paso es la suma de Riemann, ¿sí? Es la suma de Riemann, que es la suma de los productos del valor que va a tomar la función de 3 variables que acabamos de, esta función, ¿sí? Que está definida, es una función continua, definida sobre la superficie S. Entonces, el valor que toma la función en cada uno de los puntos multiplicado por el área de la correspondiente porción. Como son n porciones, la suma de Riemann tiene n términos, ¿lo ven? Entonces, sumatoria con i de 1 a n de f de psi sub i, eta sub i, tita sub i por delta de s sub i. El paso 4 es, entonces, la elección del punto arbitrario sería el paso, ese es el paso 2. El paso 3 acá, cuando lo he pasado, lo he dividido, porque todos estos documentos los estoy sacando del libro, y bueno, ahí se nos ha comido el 3, ese es el paso 3. Si usted tiene, a ver, yo lo voy a anotar acá, si yo tengo para anotar. A ver acá, con negrita. Este es el paso 3. ¿Sí? El paso 2 es la elección del punto arbitrario. Bien, entonces, el paso 4 ya es el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito y el mayor de los s sub i tiende a hacerse 0. Y el valor del límite es por definición la integral de superficie de la función f sobre la superficie S. Es decir, y usamos esta notación, ¿sí? Entonces el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito y el mayor de los s sub i tiende a hacerse 0, ese valor del límite es por definición la integral de superficie de la función f sobre la superficie S. Es decir que ahora nuestro conjunto de puntos donde evaluamos esta integral es una superficie alaviada, se dice, que no es plana, eso significa alaviado, y que está en R3. Bien, para evaluar la integral de superficie pasa lo mismo que en todos los tipos de integrales que hemos visto hasta ahora, empezando con la integral definida, que todas se definen como un límite de una suma de Riemann, y ya lo vimos, tanto en la definida, la doble, la triple, integral de línea, aplicar la definición es bastante complicado, es más, hay casos en que no se pueden resolver las integrales. Bueno, y acá también, como pasaba en todos los casos que hemos visto, tenemos teoremas de evaluación. Y esos teoremas de evaluación van a depender de, en definitiva, lo vamos a llevar a una integral doble. Y van a depender de hacia qué plano coordenado proyectemos la porción de superficie S. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 3 planos coordenados. Empecemos cuando a la proyección de la superficie S la hacemos sobre el plano XY. Tenemos el primer teorema de evaluación. Entonces, S es la superficie de ecuación Z igual a G de XY. Y R es su proyección en el plano XY. O sea, la estamos proyectando a la porción de superficie sobre el plano XY. Si G, Gx, Gi, o sea, esta es la ecuación de la superficie, ¿no? Si tanto G como G respecto de X, G respecto de Y son continuas en R y F es continua en S, la F es la función de 3 variables, no se olviden que está definida en S. Entonces, si G, Gx, Gi son continuas en R y F es continua en S, entonces la integral de superficie de la función F sobre la superficie S es, o se va a evaluar con esta fórmula. Fíjense, esto no es una integral doble, ¿no? Esto es notación de integral de superficie, ¿no? Entonces, la integral de superficie de la función F se va a evaluar con esta fórmula. Se la lleva una integral doble sobre la región R, esa región R va a estar en el plano XY, ¿estamos? Y resulta ser que esta región R es la región, es la porción de la superficie S que se ha proyectado sobre el plano XY. Entonces, se expresa todo el integrando, en este caso la función F,
en términos de la ecuación de la superficie. Fíjense, tengo la variable X y la variable Y en el argumento de la F, y acá donde aparece Z va la ecuación de la superficie. Por la raíz cuadrada de 1 más G respecto de X al cuadrado más G respecto de Y al cuadrado diferencial de área. O sea, la llevamos a una integral doble sobre la región R. ¿Quién es la región R? Es la región proyectada de la superficie S sobre el plano XY. Bien, vamos a la demostración de este teorema. Bien, ¿cuáles son las hipótesis? S es la superficie de ecuación Z igual a G de XY. G, Gx, Gy son continuas en R y F es continua en S. Entonces la tesis es esta fórmula. Bueno, para la demostración, empezamos con el siguiente razonamiento. Fíjense, cada porción de la superficie en que se ha dividido la superficie S se la proyecta sobre el plano XY. Al proyectarla sobre el plano XY, la región R también queda dividida en N rectángulos, ¿sí? O sea, se efectúa también paralelamente con que se haya efectuado la división de la superficie S y proyectar cada porción sobre el plano XY, en la región R también queda, la región R también queda particionada, o se efectúa una partición, y queda dividida ahí en N rectángulos. ¿Estamos? Eso es lo que dice acá. Tomando cada porción SI y proyectándolo en el plano XY, se obtiene la región R en el mencionado plano, donde R va a ser cerrada y acotada. ¿Estamos? Entonces, la superficie S es de ecuación Z igual a G de XY. Y ahora, S sub I es la porción de superficie cuya área, ahí no ha salido, es delta de SI. Acá el área de la porción de superficie es delta de SI. ¿Sí? Entonces, hemos tomado la porción genérica, nada más esta. ¿Sí? Al proyectarla sobre el plano XY va a dar la porción de la región R, que va a ser RI, el rectángulo genérico RI. El área de la porción chiquitita esta ya hemos visto que es delta de SI. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y ahora hacemos la siguiente consideración. El vector diferencial de S es perpendicular a SI, a la porción SI, en el punto P sub I. Acá, el vector diferencial de área, que es este, acá está clarito, ¿ven? Antes de continuar con los vectores, fíjense, esta es la porción genérica S sub I que la proyectamos sobre el plano X y al proyectarla obtengo el rectángulo RI. Entonces ahora, el vector DS, diferencial de S, es perpendicular a la superficie SI en el punto P sub I, o a la porción SI en el punto P sub I. El vector DA es perpendicular a RI. Este vector DA lo representamos acá, donde el origen del vector va a estar en el punto P sub I, el mismo vector. Y acá lo dibujo aparte. Entre los dos vectores ha quedado formado un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, y gamma, ¿quién es gamma? Es el ángulo director que forma este vector DS con la dirección positiva del eje Z. Bien, usando esta figurita que es el triángulo rectángulo, ¿qué sacamos? Que DA va a ser DS coseno de gamma. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven hasta ahí? DA es DS coseno de gamma. Por lo tanto, sacamos el diferencial de S acá, que va a ser 1 coseno de gamma por DA. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Todos? Fíjense, si de acá saco el DS, lo despejo al DS, ahí DS va a ser igual a 1 sobre coseno de gamma por DA. Y 1 sobre coseno de gamma es secante de gamma. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí. Bien. Ahora, esta partecita que viene es para que ustedes entiendan. Cuando yo pido esto en los finales, del DS, que va a ser secante de gamma por DA, van a saltar a esta igualdad.
Pero esto es una explicación para que entiendan ustedes, para que no vean que esto viene traído de los pelos, ¿por qué de una integral de superficie paso a una integral doble? Simplemente eso. Pero esta partecita yo no les exijo en los finales, ¿no? Entonces, como para que ustedes entiendan de dónde viene esta igualdad. Fíjense, S es la superficie de ecuación Z igual a G de XY. ¿Estamos? El punto P sub I pertenece a la superficie S. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Este es el punto P sub I. Está en la superficie S. Entonces, venimos acá y tenemos el punto P sub I pertenece a la superficie S. Y entonces, ¿eso qué significa? Que el punto verifica la ecuación de la superficie. Donde dice Z, reemplazamos por tita sub I, y eso va a ser igual a G de psi sub I, eta sub I, que es lo que aparece acá, ¿ven? Tita sub I es G de psi sub I, eta sub I. Además, el área de cada una de las porciones S sub I por 2, por esto, será secante de gamma I por delta de A sub I. Esto, fíjense en que acá el diferencial de S me está dando el área de la porción chiquitita, pero ya está en términos, con elementos diferenciales. Si uno hablara en términos de incremento y si hiciera la partición, hiciera todo el proceso, entonces el delta no tendría elementos diferenciales, sino tendría en términos de incremento. Entonces el delta de S sub I va a ser igual a secante de gamma I por delta de A sub I. Va a dar esa misma relación. Ahora, reemplazando el tita sub I, que es G de psi sub I, eta sub I, y delta de S sub I, que es secante de gamma I por delta de A sub I, en la fórmula, en el límite 1, que era este límite, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Reemplazamos este y reemplazamos este. Tita sub I es G de psi sub I, eta sub I. Y delta de S sub I es secante de gamma I por delta de A sub I. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ese límite no es otra cosa que la definición de la integral doble. Entonces, ese límite, por definición de integral doble, es la integral doble sobre R de esa expresión. Entonces, por ello que la integral de superficie va a ser igual a esta integral doble. Bueno, a ustedes en los finales nosotros le pedimos, no necesito que me expliquen esta parte, sino directamente. Una vez que llegan a 2, que de S secante de gamma por dA, pasan acá a 3. La integral sobre S de f de x y z de S va a ser igual a la integral doble sobre R de f de x y, donde dice z, el g de xy, que es la ecuación de la superficie, y de S acabamos de encontrar que es secante de gamma por dA. Simplemente de acá de 2 pasan a este, a 3. ¿Estamos? ¿Me siguen, chicos, o no? Sí, profe. Bien. Profe. Entonces, ahora, falta determinar quién es secante de gamma acá, para probar la tesis. ¿Estamos? Entonces, ahí vamos a la ecuación de la superficie y la llevamos a forma implícita. La ecuación de la superficie es z igual a g de xy. La llevamos a implícita y la expresamos de esa forma. F grande de x y z igual a 0. El gradiente de esa función f grande era el vector cuyas componentes son las 3 derivadas parciales de la función. O sea, van a ser f de x, las componentes fx, fi y fz. Ahora, vemos quiénes son cada una de las derivadas, sabiendo que esta es la superficie. Z igual a menos g de xy es la superficie. Entonces, f respecto de x es la derivada, ahí está cortada, la voy a escribir acá. Ahí tienen, en realidad lo que tienen es z menos g de xy igualado a 0. ¿Lo ven? Entonces, esta es lo que dice ahí, es lo que le llamamos f grande de x y z igualado a 0.
¿sí? Entonces, ¿quién es f respecto de x? F respecto de x es menos la derivada de g respecto de x. ¿Y quién es f respecto de y? F respecto de y es menos la derivada de g respecto de y. ¿Lo ven? Derivo el primer miembro de la ecuación. Y f respecto de z es 1. Entonces, y reemplazamos en la expresión del gradiente. Entonces, el gradiente de f va a ser menos g de x por y, menos g de y por j y más 1 por k. Y este vector es un vector que es perpendicular a la superficie. Y en este caso, a la superficie en el punto P sub i. El módulo del gradiente va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, esta expresión. A ese módulo le llamamos A. Lo llamamos A. Ahora, un vector unitario normal n en la dirección del gradiente de f, como todo vector unitario, se divide cada componente del vector en el módulo. ¿Estamos? Entonces, este es el vector. Lo divido en el módulo. Al módulo es llamado A. ¿Sí? Entonces acá va a quedar menos 1 sobre A por G de X, menos 1 sobre A por G de Y, y más 1 sobre A por K. ¿Estamos hasta ahí? Y resulta ser de que como este n es un vector unitario, ya lo hemos visto cuando hemos dado derivada direccional, o también ya tienen que saber de álgebra, las componentes de este vector son los cosenos directores. Entonces este vector es coseno alfa, este vector es coseno de beta, y esta componente, no es vector, componente, perdón, esta componente es coseno de alfa. Esta componente es coseno de beta y esta componente es coseno de gamma, que es la que me interesa, a mí me interesa esta. Entonces, comparando 4 y 5, sacamos que coseno de gamma es 1 sobre A, ¿lo ven? Coseno de gamma es igual a 1 sobre A. O sea que secante de gamma va a ser igual a A. ¿Estamos hasta ahí? Invertimos el coseno y eso nos va a dar secante. Entonces, secante de gamma va a ser igual a A. Pero ¿quién era A? A era el módulo del gradiente, esta expresión. Entonces, secante de gamma es esto. Ahora, el vector n, el gradiente de f y el ds son tres vectores colineales, tienen la misma dirección. Entonces, reemplazando acá, tenemos que la integral sobre s es la integral doble sobre r de esta expresión por secante de gamma, que es la raíz cuadrada. Esta. Y ahí está la fórmula y era lo que queríamos probar. Y esa es la demostración. A ver, yo les voy a volver a repetir porque esta es la U, no, en área de superficie se va a volver a presentar, pero ¿qué es lo que tiene que quedar claro y para la demostración de este teorema? ¿No? Está el enunciado, esa es la superficie de ecuación z igual a g de xy, y R es su proyección en el plano xy, o sea, la proyección de la porción de superficie en el plano xy. ¿Cuáles son las condiciones? G, Gx, Gi, continuas en R. Y la f, no se olviden que hay una función de 3 variables, ¿no? Definida en la superficie S, por eso dice y f continua en S. Entonces, la integral de superficie se calcula con esta fórmula. Hipótesis, S, superficie de ecuación Z igual a G de XY, G, Gx, Gi continua en R y F continua en S, entonces esta es la tesis. Y acá empezamos. Tomando cada porción S sub i y proyectándola en el plano XY, se obtiene la región R en el plano XY, donde R va a ser cerrada y acotada. Y seguimos con esto. La superficie SI, la porción de superficie SI, tiene un área que es delta de S sub i. El vector de S es perpendicular a SI en el punto P sub i. Y así lo tienen que escribir. El vector de A es perpendicular a RI. A este de A lo representamos acá. Y tenemos este triángulo rectángulo que lo escribimos afuera. De ese triángulo rectángulo podemos sacar esta relación, que de A es de S coseno de gamma. Por lo tanto, despejando de S secante de gamma por dA. Y de ahí pasamos a 3. Entonces, la integral sobre S de f de x y z de S va a ser igual a la integral doble sobre R de f, x, y
donde dice Z ahí se reemplaza por G de XY. Y DS es secante de gamma por DA. ¿Estamos? Bien. Ahora hay que ver quién es secante de gamma. Entonces, tenemos que la ecuación de la superficie es Z igual a G de X. La llevamos a implícita. Z menos G de XY igual a 0. El gradiente de F, que es este vector, va a ser igual a esto. Ya una vez que la tenemos en implícita, la ecuación de la superficie, entonces va a ser menos G de X por Y menos G de Y por J más 1 por K. El módulo del gradiente de F es esta expresión. A ese módulo le llamamos A. Ahora, determinamos el vector unitario normal en la dirección del gradiente. Entonces va a ser gradiente de F dividido en el módulo. Y eso va a dar, se divide cada componente del gradiente en el módulo. Entonces va a quedar menos 1 sobre A por G respecto de X, menos 1 sobre A G de Y, y más 1 sobre A por K. Como es un vector unitario en la dirección del gradiente, las componentes son los cosenos directores. Entonces esta componente es coseno alfa, esta componente es coseno de beta y esta componente es coseno de gamma. A mí me interesa la componente, la tercera, esta. Entonces de ahí sacamos que coseno de gamma es igual a 1 sobre A, entonces secante de gamma es A, o sea, secante de gamma esta expresión. Volviendo acá, reemplazamos secante de gamma. Y ahí está la demostración. Bueno, eso es cuando la porción de superficie la proyectamos sobre el plano XY. Puede ser que esa porción de la superficie se la proyecte sobre el plano XZ. Entonces, ¿cómo sería el enunciado del teorema de evaluación en este caso? Sea esa la superficie de ecuación igual a G de XZ. Fíjense en cómo va la ecuación de la superficie dependiendo de hacia qué plano coordenado proyectemos. Fíjense, acá era cuando proyectábamos la porción de superficie S sobre el plano XY. Entonces, la superficie S es de ecuación Z igual a G de XY. Ahora, la porción de superficie la proyectamos sobre el plano XZ. Entonces, fíjense en lo que dice el enunciado. S es la superficie de ecuación Y igual a G de XZ. Y R es su proyección en el plano XZ. Si G respecto de X y G respecto de Z son continuos en R y F es continuo en S, entonces la integral de superficie se calcula con esta integral doble. Fíjense en cómo van ahora. ¿Cómo queda esa integral doble? Acá, hace rato, la ecuación de la superficie era Z igual a G de X. Vayan fijando los conceptos, ¿no? Fíjense, cuando la ecuación de la superficie es Z igual a G de X, se reemplaza este Z, ¿ve? Acá. Y acá queda raíz cuadrada de 1 más G de X al cuadrado más G de Y cuadrado. Ahora, la ecuación de la superficie es Y igual a G de XZ. La que se reemplaza es la variable Y, ¿ven? Acá. Y la raíz cuadrada va a quedar 1 más G respecto de X al cuadrado más G respecto de Z al cuadrado por diferencial de área. ¿Estamos? Fíjense en que esta partecita, tanto el teorema 2 como el 3, ya los dejo para que vean ustedes las demostraciones, ¿no? Se hace exactamente lo mismo. Demostrar. Fíjense, en este caso, ¿cómo hacen la demostración? Prácticamente la demostración empieza acá. Tiene que hacer la figurita, ¿no? Acá decíamos que la ecuación de la superficie es Z igual a G de XY y partíamos de la porción SI. ¿Estamos? En donde, y luego decimos que el vector de S es perpendicular a SI en el punto P sub I, el DA perpendicular a este. Y llegábamos a esta relación entre el DS y el DA usando este triángulo rectángulo. En este caso particular, lo que tienen que hacer para la demostración es lo mismo, básicamente lo mismo, nada más que como la ecuación de la función de la superficie es Y igual a G de XZ, conviene ponerla a la misma grafiquita y en lugar de poner Z acá le ponen Y y acá le ponen Z. ¿Sí?
Y van a decir lo mismo, entonces el DS es perpendicular a SI en el punto P sub I. El DA es perpendicular a RI. Al DA lo dibujan arriba. Nada más que si el eje ahora, supongamos que aprovechando esta gráfica, en lugar de Z tuviéramos I, y acá en lugar de I, Z. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? ¿El ángulo director va a seguir siendo gamma o cómo sería? ¿Qué les parece? Todo es lo mismo, ¿no? Lo único que hay que cambiar el nombre de los ejes, que es una manera sencilla y otra forma, ¿no? Pero bueno, a mí se me ocurre que esta para mostrarle directamente ahora. Acá era gamma porque esta dirección es paralela al eje Z. Acuérdense que los ángulos directores de cualquier vector en L3 son alfa, beta y gamma, ¿no? Alfa es el ángulo que forma cualquier vector con la dirección positiva. Cualquier vector de L3. Tengo un vector en L3, alfa sería el ángulo director que forma ese vector con la dirección positiva del eje X. Beta con la dirección positiva del eje y gamma con la dirección positiva del eje Z, como en este caso. Ahora, si este es el eje Y, ¿quién sería este ángulo? ¿Gamma? Beta. Beta. ¿Entienden? Entonces ahí no tienen que poner gamma, sino tendrían que poner beta. Y acá ya no es gamma, sino beta. ¿Sí? Y la relación que van a sacar entre el DS y el DA va a ser que DS coseno de A, DS coseno de beta. Entonces DS secante de beta por DA. ¿Me entienden cómo lo van a hacer? Es todo lo mismo, nada más que tienen que ir arreglando. Luego ahí saltan a la integral de superficie y acá le va a quedar un secante de beta, no un secante de gamma. ¿Entienden? Y luego hacen lo mismo, la llevan a la superficie implícita y la superficie no es Z igual a G de XY, sino va a ser Y igual a G de XZ. La ponen en implícita la ecuación Y menos G de XZ igualado a 0 y ya la tienen, esta va a ser ahora la nueva F grande, porque va a ser una F. ¿Estamos? Y el gradiente va a ser lo mismo, o sea, el gradiente, la expresión esta, ¿no? F de X, F de Y, F de Z. Pero ¿quién es F de X? F de X va a ser menos G de X, ¿lo ven? F de Y, ¿cuánto va a dar F de Y ahora? F respecto de Y, de acá, ¿cuánto va a dar ahora? Deriven de acá, deriven respecto de Y. ¿Cuánto va a dar la derivada respecto de Y? Así como acá, la derivada respecto de Z, derivando el primer miembro, esto era 1. Acá, la derivada respecto de Y, ¿cuánto va a dar? 1, profe. 1. El 1 va a estar ahí, en el F de Y. En lugar de estar en el F de Z, ahora el 1 va a estar F respecto de Y. Y F respecto de Z va a ser menos G de Z. Y ese va a ser el gradiente, le sacan el módulo, hacen todo lo mismo. ¿Estamos, chicos? O sea, lo que tienen que hacer es ir arreglándola. Entonces acá yo voy a borrar esto porque no quiero que le quede. Simplemente hacen todo lo mismo, nada más que tienen que ir arreglando. Esto saco de acá, y esto saco de acá, y esto saco de acá, y esto acá. ¿Sí? Bueno, y así llegan a la demostración de la otra fórmula. Bueno, entonces, sigamos. Y bueno, se demuestra eso. Y después está la otra fórmula cuando se proyecta sobre IZ. Fíjense, acá, vuelvo a repetir, cuando la proyección es sobre el plano XZ, fíjense cómo es la ecuación de la superficie, ¿no? Acá, la proyección es sobre el plano XY. Entonces, la ecuación de la superficie es esa. Ahora, la proyección es sobre el plano IZ. Entonces, la ecuación de la superficie es esta. X igual a G de Y de Z, ¿sí? Entonces, esa es la superficie de ecuación X igual a G de Y Z y eres su proyección en el plano IZ.
Si G, y GZ son continuos en R y F es continuo en S, entonces la integral de superficie de F sobre S va a ser integral sobre S de F, la integral doble sobre R de, ahora la que hay que reemplazar es S, por la ecuación de la superficie, G de I de Z, y Z, raíz cuadrada, ahí va a quedar 1 más, y va a quedar G respecto de I al cuadrado más G respecto de Z al cuadrado diferencial de área. Bueno, ahora a la proyección a la proyección de la superficie se la hace sobre el plano IZ. Cuando tengan que demostrar esta, que les dejo como ejercicio a ustedes, se hace lo mismo, nada más que ahora lo tengo que arreglar. Vuelta acá. ¿Qué tendría que hacer? A ver, díganme, siguiendo la lógica. ¿Qué haría? Y ahora yo le cambiaría. Este ya no sería Z, sino le llamaría X. ¿Lo ven? Y bueno, le daría un orden a los ejes, este le pondría I y este le pondría Z, para darle un orden, así lo pondría yo. Entonces, este ángulo, y hago lo mismo, vamos a decir, de S es perpendicular a ese I en el punto P sub I, siempre vamos a decir eso. Entonces, este ángulo no es gamma, este ahora va a ser alfa, porque es con la dirección positiva del eje X. ¿Me siguen, chicos, o no? Sí, profe. Entonces, este va a ser alfa ahora, ¿lo ven? Y acá, cuando saquen la relación, este va a ser alfa y acá secante de alfa, no beta, no gamma, ¿sí? Entonces van a la superficie y dicen, reemplazan. Bueno, hace rato me he olvidado, ha quedado esto en el beta, ¿no? Acá tienen que reemplazar en el anterior, ojo con el anterior. En el anterior era I, ¿no es cierto? Entonces ahí les escribo, ojo con el anterior. Eso me olvidó de reemplazarle ahí. F de X y Z de S, cuando la ecuación de la superficie S sea I igual a G de XZ, ese era el anterior. Entonces ahí tienen que pasar y decir integral doble sobre R de F, hay X, la que se reemplaza es I ahí, ¿no? G de X, Z, Z por secante de beta, había quedado hace rato, ¿sí? Por diferencial de A. Esa era para la anterior. Para esta de ahora, cuando la ecuación de la superficie S sea X igual a G de Y de Z, entonces al reemplazar ahí en la integral sobre S de F de X y Z de S, ahí la que tienen que reemplazar ahora es X, ¿no? Ahí. Va a ser integral doble sobre R de F de G de Y, Z, Y, Z por secante de alfa por DA. ¿Lo ven cómo lo van, cómo sigue la? Es todo lo mismo, nada más que hay que ir cambiando lo que corresponda. Oh, ya quedó horrible esa integral. A ver, vamos a escribir bien. ¿Estamos, chicos? Es para ese caso. Entonces, luego la llevan a implícita, la ecuación. La tienen que poner en implícita. ¿Sí? Así como en el primer caso la hemos llevado implícita acá, entonces luego la tienen que llevar implícita a esta. Al escribirla en implícita, al llevarla implícita van a tener ahí X menos G de Y de Z igualado a 0. Entonces ahí vamos a borrar esto. Si no, se está haciendo un lío acá. Este era por secante de alfa por DA. ¿Sí? Entonces ahí la llevan a implícita y tienen X menos G de Y
de z igualado a 0. Y esta es ahora la f grande de x y z igualado a 0. ¿Lo ven, chicos? Y siguen todo lo mismo, nada más que tienen que ir arreglando. Entonces el gradiente de f es este, ¿sí? Y ahora hay que reemplazar. ¿Quién va a ser el gradiente de f ahora? Entonces dicen, el gradiente de f va a ser f respecto de x. La primera componente es f de x. ¿Cuánto va a ser f de x acá? 1. ¿Me siguen, chicos, o no? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Se dan Sí, cuenta? profe. Hay que ir derivando. Ahora la ecuación es esta. Derivo el primer miembro respecto de x. Esto va a ser 1. La primera componente. Más el f respecto de y. Ahí van a tener derivada de g respecto de y por k. Y la tercera componente es f de z. Es menos derivada de g respecto de z por k. Ese es el gradiente. ¿Lo ven? Y bueno, y ahora luego lo siguen, el módulo del gradiente, le llaman sacan el unitario, nada más que ahora les va a interesar de las componentes del unitario, ¿cuál de los cosenos directores les va a interesar ahora? Acuérdense que van a llegar, cuando hagan el unitario, van a llegar coseno alfa, coseno beta, coseno gamma, pero a ustedes les interesa coseno de alfa, ¿no? En el caso anterior era coseno de beta y en el primer caso me interesa coseno de gamma. Se ubican eso, ¿no? Tienen que ir acomodándolo. El vector unitario normal es esta. Esta componente es coseno de alfa, este es coseno de beta y este es coseno de gamma. Para el caso de la superficie, z igual a g de x y. De los tres cosenos directores, el que nos interesa es este. En el caso de que y era igual a g de xz, cuando saquen el unitario del gradiente, también van a llegar a los tres cosenos directores, pero ahí les va a interesar el coseno de beta. Y en este caso particular, cuando le saquemos el unitario a este, nuevamente, como es un vector unitario, va a ser coseno alfa, coseno beta, coseno gamma, y el que les va a interesar ahí es coseno de alfa. ¿Estamos? Bueno, ya lo siguen ustedes, chicos. Bueno, esa es la historia. ¿Estamos? Se hace lo mismo, nada más que hay que ir acomodándolo. Cualquier cosa me preguntan, cualquier duda. Bueno, esos son los tres teoremas. No dejen de demostrarlo a esto, el teorema 2 y el 3, ¿no? Bueno, acá dice, ¿ven? Los teoremas 2 y 3 se demuestran siguiendo un procedimiento similar. Bien. Vamos a la aplicación de la integral de superficie. Bueno, vamos a un ejercicio. Para que no, esto, ¿sí? Evalúe la integral de superficie, ¿cuál de los yo ya lo he copiado para no, este debe ser el ejercicio 1 que está en la, a ver, hay ejemplos, ¿no? Yo los ejemplos ya lo tienen para ustedes, totalmente desarrollado para que lo vean. Y el que estoy tomando son los ejercicios que quedan planteados. Creo que. Evalúe la integral de superficie, x cuadrado más y cuadrado por z, este es el 1. ¿Sí? Entonces, dice, evalúe la integral de superficie, integral sobre S de esto. Donde la superficie S es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 con z mayor o igual que 0. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar la porción de superficie. Acá me está diciendo que no es toda la superficie esférica, sino la mitad superior. Entonces, la ecuación de la superficie es z igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado más y cuadrado. En estos tipos de problemas, lo que tienen que tener mucho cuidado que la proyección hacia el plano que ustedes, acuérdense en que hay tres teoremas de evaluación dependiendo de hacia qué plano coordenado uno esté proyectando la porción de superficie. Acá la porción de superficie es la mitad superior de la superficie esférica. Entonces, esa proyección se va a tener que hacer hacia un plano coordenado donde nos quede una región de integración que la podamos resolver.
Entonces, en este caso, fíjense en que proyectando la mitad superior de la superficie esférica sobre el plano XY, lo que obtenemos es todo un círculo, y a los círculos sí los sabemos resolver, sí los sabemos integrar. Entonces, esta es la región proyectada que nos da todo un círculo. El círculo X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 4. ¿Estamos? Bien, la curva frontera es X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Entonces, en ese caso sí conviene elegir como ecuación de la superficie esta expresión. ¿Estamos? Acuérdense, yo les he marcado en la teoría y les dije, si la ecuación de la superficie es Z igual a G de XY, eso estamos diciendo que a la porción de superficie la proyectamos sobre el plano XY, ¿no? Fíjense, vuelvo acá. Acá está, ¿ven? La ecuación de la superficie es Z igual a G de XY porque estamos diciendo que la S la proyectamos sobre el plano XY. Entonces, vuelta al ejercicio y decimos, a nosotros nos dicen que evaluemos esta integral de superficie. Nosotros debemos elegir hacia qué plano coordenado vamos a proyectar. Si la proyecto sobre el plano XY, entonces digo, la porción de la superficie va a ser una Z igual a G de XY. En este caso, despejo el Z de la ecuación de la esfera, ¿lo ven? Y va a ser Z igual a la raíz cuadrada de esto. Bueno, por la teoría, cuando la ecuación de la superficie es Z igual a G de XY, para evaluar a la integral de superficie usamos esa fórmula. Donde dice Z, reemplazamos por la ecuación de la superficie y por la raíz cuadrada de 1 más G respecto de X al cuadrado, G respecto de Y al cuadrado, diferencial de área. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que calcular acá? Las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, Z respecto de X, Z respecto de X, va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado por menos 2X, ¿sí? Por menos 2X. Entonces esto con esto se va y esto va a quedar como menos X sobre la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Luego Z respecto de Y va a ser lo mismo. Va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada del radicando respecto de Y, que es menos 2Y. O sea, acá va a quedar menos Y sobre la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Aplicando la fórmula, la integral sobre S, la función integrando es X cuadrado más Y cuadrado por Z y por diferencial de S. Esto va a ser igual a la integral doble sobre R, y en este caso es R sub XY, si quiere le pueden poner los subíndices del plano hacia el cual están proyectando, como para que quede bien claro. Si no, no hay problema, la dejan como R como dice acá. Entonces va a ser X cuadrado más Y cuadrado por, ¿qué les parece? ¿Qué tengo que reemplazar ahora? Este Z lo tengo que reemplazar por la ecuación de la superficie. Ahora voy a apagar el aire acondicionado porque me hace frío. Espera un ratito. Bueno, vuelta acá. Entonces hay que reemplazar el Z. ¿Se acuerdan? Acá la tienen en la fórmula arriba. Esto es lo que dice la teoría. El ZS se lo reemplaza por la ecuación de la superficie. Acá el Z, todo esto es la F, la función integrando esta que aparece acá es esto, ¿sí? Entonces el Z tenemos que reemplazar por la ecuación de la superficie que es esta, ¿sí? Entonces venimos acá, Z por, y acá va a quedar raíz cuadrada de, bueno, vamos a poner el mismo color.
z por raíz cuadrada de 4 menos, acá yo voy a poner, ya voy a sacar factor común menos, 4x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de s, que es todo esto. Entonces esto va a ser raíz cuadrada de 1 más g respecto de x al cuadrado. El g respecto de x, z respecto de x. Entonces elevado al cuadrado, esta derivada, acá va a quedar x cuadrado sobre 4 menos x cuadrado, bueno, menos y cuadrado, más y cuadrado, z respecto de y al cuadrado, que va a ser y cuadrado sobre 4 menos x cuadrado menos y cuadrado por diferencial de área. Bien. Bueno, esto está totalmente desordenado, hay que llevarlo a una expresión más sencilla. Una expresión bastante, así como está desordenada, hay que ordenarla un poco. Integral doble sobre rxy de x cuadrado más y cuadrado por la raíz cuadrada de 4 menos, yo ahí ya le he sacado factor común. Acá en el radicando puedo sacar como un denominador, la voy arreglando a la expresión. Al sacar como un denominador, entre estos tres sumando, ahí va a quedar 4 menos x cuadrado menos y cuadrado más, acá va a quedar x cuadrado más y cuadrado sobre 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y acá puedo sacar esto así y así, por diferencial de área. Entonces esto con esto se simplifica y esto con esto. Entonces esto va tomando forma, como ustedes ven, y esto va a quedar integral doble sobre rxy de x cuadrado más y cuadrado por raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado más y cuadrado. Fíjense en cuando distribuya la raíz en el numerador y en el denominador, el numerador va a quedar raíz cuadrada de 4, que es, ¿cuánto? 2. Sobre 4 menos x cuadrado más y cuadrado, y esto por diferencial de área. ¿Me siguen, chicos? A ver, ¿me siguen? Están ahí, no están dormidos, ¿no? Ya saben, no hagan como hace mi hijo. Por ahí lo escucho el profesor y el teléfono estaba debajo de las sábanas. Ay, los chicos. También tiene clase a las 8 de la mañana. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué sigue ahora? Sigo arreglando la expresión. ¿Qué simplifico? Esta raíz con esta raíz. Fíjense en lo que ha quedado. Entonces esto ha quedado 2, ya el 2 lo saco afuera, de x cuadrado más y cuadrado por diferencial de área. Perfecto. Bueno, ahora es una integral doble, porque en definitiva de la integral de superficie la llevo a una integral doble. Bien, la región de integración es todo el círculo, ¿lo ven? Y en el integrando aparece la famosa expresión x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora para resolver la doble? ¿Qué les parece? A ver. ¿Cómo hago para resolver la integral doble esa que quedó sobre ese círculo completo y donde la región, donde la función integrando aparece esa expresión x cuadrado más y cuadrado? ¿La puedo resolver en coordenadas cartesianas? Chicos. ¿Con cilíndrica, profe, o no? No, porque estamos con integral doble. ¿Entendés? Está bien, las cilíndricas serían si tuviera una integral triple, pero yo tengo una integral doble, entonces ahí voy a pasar a coordenadas polares. Claro, R coseno de tita
I igual a R seno de tita. No se olviden eso. Hay que integrar un círculo y donde en el integrando aparece la expresión x cuadrado, en alguna parte del integrando, ¿no? Aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado. Eso significa que hay que pasar a las coordenadas polares. ¿Estamos, chicos? No se olviden ese detalle. Entonces, ¿eso qué significa? A esta integral, para no volverla a escribir, esta es la que he partido, le llamo I, vuelta acá, y digo, entonces esta integral I va a ser igual 2 veces la integral x cuadrado más y cuadrado en polares, eso es r cuadrado por r de tita. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces, el ángulo tita, como es el círculo completo, el tita va de 0 a, bueno, ahí justo me ha salido medio firuncho. El tita, como es el círculo completo, va de 0 a 2pi. Esto es integral de superficie. Ojo con la simetría. Si no hacemos aplicaciones geométricas, no vale la simetría, ¿no? Entonces, esto va de 0 a 2pi. Y el R va desde el R igual a 0 al R del círculo, que es R igual a 2. R va de R igual a 0 a R igual a 2. ¿Sí? Fíjense en lo sencillo que ha quedado la integral. Esto es R cubo. Entonces ahora hay que resolver la integral. Entonces esta integral va a ser 2 integral entre 0 y 2pi. La integral, porque estoy resolviendo esta. De R cubo de R es R a la cuarta sobre 4 entre 0 y 2. Y esto va con respecto a tita. Entonces, esto va a ser igual a 2 por R a la cuarta, ¿sí? 2 a la cuarta es 16. Sobre 4 por la integral de d tita, que es tita, entre 0 y 2pi. Y esto va a dar 4 por 4 es 16, 2 por 4, 8. Y 8 por 2pi. 8 por 2, esto da 16pi. Ahí está. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado en definitiva a que la integral de superficie S de x cuadrado más y cuadrado por z diferencial de S, esa integral de superficie nos está dando 16pi. A eso hemos llegado. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos todos? ¿Alguna pregunta? Este es un caso No, de una profe. porción de superficie alaviada que está en R3. La región de integración es la superficie alaviada, es la porción de esfera. Entonces, en este caso, proyectamos hacia el plano XY. ¿Por qué? Porque obtengo el círculo. No se olviden que hay que obtener una región de integración, no una curva. Ojo con eso, ¿no? Una región de integración. ¿Y hacia qué plano coordenado voy a proyectar? Hacia el plano coordenado que pueda resolver fácilmente la integral doble. Porque no se olviden que de la integral de superficie la llevo una integral doble. Ni se me ocurre pensar hacia los otros planos coordenados, al IZ o XZ, porque no sé ni qué dará. En cambio, hacia el XY yo lo estoy viendo clarito al círculo, entonces proyecto hacia el XY. Bien. Y después creo que he traído como ejemplo, les he traído ya resuelto otra integral de superficie, ¿ven? Este es otro ejemplo de integral de superficie, que creo que esta está en el, sí, debe ser el ejemplo 3. Entonces dice, calcule la integral de superficie. A ver, veamos bien si era la 3. Yo creo que sí. Esperen un ratito. Como para que tengan... Ahí también en el documento hay varias resueltas, ¿no? ¿Ven? 1, 2, 3. Ah, esta. Esta, la 3. Esta es la 3. ¿Sí? Bueno,
Entonces, 1 más 4, sí, esa. Esa. Bien, en este caso tienen la ecuación de es la integral de superficie, donde es la parte del paraboloide, dice x igual a 4 menos y cuadrado menos z cuadrado, ¿sí? El vértice del paraboloide es el punto 400, ¿lo ven, chicos, o no? Este es un paraboloide, entonces el vértice del paraboloide es el punto 400 del paraboloide. Entonces acá, y se abre hacia allá, ¿estamos? Entonces por eso dice que la superficie esa es la porción del paraboloide enfrente del plano x igual a 0. El x igual a 0 es el iz. Entonces lo que está enfrente o detrás, no sé cómo quieran, pero es esta parte. Entonces, ahora hay que ver hacia qué planos coordenados vamos a proyectar. Fíjense en que la ecuación de la superficie acá ya está dada prácticamente porque dicen x igual a 4 menos y cuadrado menos z cuadrado, tiene esta forma. X igual a una g de y y de z. Ahí sin dudarlo, al proyectar toda la superficie sobre el plano IZ, lo que van a ver es todo un círculo. ¿Lo ven? Yo acá he dibujado una porción del paraboloide, ¿no? Lo que veo en el primer octante, pero es toda la copa, nada más que está el vértice, está del paraboloide, está en el punto 400. ¿Se entienden? Ahí la pueden llevar a la ecuación del paraboloide y ponerlo así, si quieren. X menos 4 igual a menos y cuadrado más z cuadrado. Entonces el vértice del paraboloide es 400. Bueno, entonces, vamos a poner bien esto. Es el vértice. Bien, entonces acá, del gráfico tridimensional, lo pueden ver, al proyectarlo todo sobre el plano IZ, lo que van a ver es todo un círculo. ¿Y qué ecuación va a tener el círculo? Y cuadrado más z cuadrado igual a 4, o menor o igual que 4, ¿sí? Entonces el radio del círculo es 2. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que si la ecuación de la superficie es x igual a g de y de z, la integral de superficie se calcula con esta fórmula. Acá lo que hay que reemplazar es el x, ¿se acuerdan? Entonces es esta variable. Entonces va a ser la integral doble sobre r de iz, porque proyecto hacia ahí, de f de donde dice x, se reemplaza la ecuación de la superficie, y z, y va a la raíz cuadrada de 1 más g respecto de y al cuadrado, y más g respecto de z al cuadrado, diferencial de área. Bien, o sea, hay que calcular las derivadas parciales, como ustedes lo ven, la g de y la g de z. La ecuación de la superficie es esta. Entonces las derivadas parciales g respecto de y es x respecto de y. Siempre usamos notaciones más sencillas para la práctica. Entonces x respecto de y es menos 2y, y x respecto de z, que es g respecto de z, es lo mismo. X respecto de z es menos 2z. Entonces en la integral sobre S de, esta es la función f, esta función que aparece acá, f de x y z, es esto que está acá. ¿Sí? Esa es la función integrando. La integral sobre S del diferencial de superficie va a ser la integral doble sobre R de IZ de. En el integrando se reemplaza la variable X, pero acá ya el integrando está dado, está todo ya expresado en términos de la variable IZ, no es necesario reemplazar nada ahí. Entonces queda la misma expresión por la raíz cuadrada. De 1 más x respecto de y al cuadrado, eso va a ser 4y cuadrado, más x respecto de z al cuadrado es 4z cuadrado. Acá yo ya le he sacado factor común 4, ¿ven? De y cuadrado más z cuadrado. Entonces resultó ser de que esta expresión es igual a esta. Entonces eso lo expreso así, como 1 más 4 y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Estamos hasta ahí? 1 más 1 medio es 3 medios el exponente. ¿Estamos todos? ¿Chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora les pregunto, la región, esta es una integral doble, la llevamos a la integral doble.
¿Qué región de integración tenemos? Esto es lo acabo de decir, esto es un círculo. Y fíjense en el integrando. Ojo que el círculo está en el plano IZ. Ahora, fíjense en el integrando, aparece esta expresión y cuadrado más z cuadrado. ¿Qué conviene hacer ahora para resolver esa integral? ¿Conviene resolverla en coordenadas cartesianas? Esto ya es una integral doble. Nada más que ahora el círculo está en el plano IZ. Entonces, ¿conviene resolverlo en coordenadas cartesianas? Sí. Como región de integración hay un círculo completo y aparece en alguna parte del integrando. No se olviden, no es que todo el integrando va a ser la suma de esa expresión cuadrática que yo les digo, sino acá aparece una parte. Fíjense, en i cuadrado más z cuadrado es una parte de todo el integrando este, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿van a resolver en coordenadas cartesianas esto o hay que hacer cambio de variable? Cambio de variable. Exactamente. ¿Y a qué variable van a pasar? Si tienen polares, si tienen todo un círculo y aparece. Ahora el plano es IZ, entonces la expresión, la suma esa es i cuadrado más z cuadrado, esa es la expresión cuadrática. Va a ser i cuadrado más z cuadrado, que es una parte del integrando, ¿ven? Es parte, esto es una partecita de todo el integrando que es este. Entonces ahí conviene pasar polares. Nada más que las polares planteadas en qué plano coordenado, en el plano XY, No, el IZ. en el IZ. Entonces hay que arreglarlas las polares. Ahí están, ¿ven? Y no le arreglo nada. Es en el IZ. Esto es bien. Yo ya la hago de memoria esto. Volvemos acá. Estos son las polares. Un lindo ejercicio. Esto está en el IZ. Y esa no era el color que tomó creo que es este. Entonces, I igual a R coseno de tita. Y este es Z, este no es I. Este es Z. Este es Z. Esas son las polares. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Se acuerdan que les dije hay que tener cuidado de cómo uno plantea, ¿no? Las polares son en el plano IZ. Y bueno, entonces tenemos la integral de superficie esta va a ser igual a esta integral doble. A esta integral doble la resolvemos en polares. Entonces va a ser integral de 1 más 4 i cuadrado más z cuadrado es r cuadrado, ¿lo ven? Yo ya lo he reemplazado. 1 más 4 por r cuadrado elevado a la 3 medio por el jacobiano que va a ser r. Siempre va a ser r de tita. Nada más que las polares están planteadas en el plano IZ. El ángulo tita, si es el círculo completo, el ángulo tita, acá lo tienen, es de 0 a 2pi. Y el r va a ir de r igual a 0 a r igual a 2. ¿Lo ven? Esas son las variaciones de r y de tita. El ángulo tita de 0 a 2pi y el r de 0 a 2. Bueno, y ahora quedan por resolver estas integrales, dos integrales definidas sucesivas, ¿sí? Yo la he llevado directamente a una integral inmediata. Para hacer una inmediata, acá tenemos que tener la derivada de la base de la potencia, entonces necesito, la derivada de la base es 8r, necesito un 8, multiplico por 8 y divido por 8, y ahí está en una integral inmediata. Entonces tengo 1 más 4r cuadrado, 3 medios más 1 es 5 medios sobre 5 medios. Simplifico este 2 con este 8 ya de afuera, ordenándola, y saco el 5 afuera y tengo 1 sobre 20, porque 4 por 5 va a dar 20. Entre 0 y 2, al aplicar Barrow, para el valor de la primitiva para el superior, va a dar 4 por 4, 16, más 1, 17. 17 a la 5 medio, menos esto para el límite inferior, como r vale 0, acá esto va a dar 0 y esto va a quedar 1. Por la integral de d tita, que va a ser tita, entre 0 y 2pi es el 2pi. Yo ya lo he reemplazado ahí. Ya lo que queda es una resolución sencilla, ¿no? Y que da esto. ¿Estamos, chicos? Acá lo importante es, de este ejercicio, es la proyección. Acá no conviene proyectar hacia el plano XY, sino conviene proyectar hacia el plano
IZ, porque en el IZ lo veo al círculo, que es lo que sabemos integrar. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. ¿Lo ven? Es un ejercicio totalmente diferente al de hace rato, ¿no? Acá, como esta es la superficie, totalmente ni dudarlo. Siempre hay que buscar donde aparezcan los círculos. Acá el círculo lo voy a ver en el plano IZ. Entonces, a toda la porción de superficie hay que proyectarla sobre el plano IZ. ¿Estamos? Entonces, para resolver la integral de superficie, aplico esta fórmula. Al aplicar esa fórmula, sí, te escucho. ¿Hace falta hacer toda la figura? ¿Dibujarla toda? Acá está, no, yo dibujo un octavo porque ya lo veo, que es toda lo pasa que, esto no, yo dibujo lo que veo en el primer octante, pero sí, vos me decís la proyección, ¿está? No, el paraboloide. No, de hecho a mí me cuesta, escúchame, ¿cómo? No es, si la podés dibujar, dibujala, pero no es necesario, no es necesario. ¿Me entendés? Con que lo veas en el primer octante, o más, o podés hacerlo lo podés hacer el círculo acá. Yo siempre dibujo en el primer octante, pero le digo que es completo, ¿no? Yo dibujo lo que veo en el primer octante, pero le digo que es completo. ¿Estamos? Lo que sí me interesa es este. No me importa tanto acá, lo que sí te importa es porque acá vos ya ves que es el círculo completo. Si hubiera sido si el ejercicio hubiera sido nada más que el primer octante, su región proyectada hubiera sido un cuarto de círculo y nada más. ¿Me entendés? Pero de hecho, yo siempre les digo, chicos, yo estoy dibujando lo que veo en el primer octante, pero no se olviden que es la superficie completa, ¿no? Es toda la copa. ¿Estamos? Lo que pasa es que a veces en los gráficos tridimensionales cuesta hacerlos a mano. Entonces, pero ustedes sí tienen que tener claro cuál es la porción de superficie. Si es nada más que la cuarta parte esta que yo he dibujado o es todo. ¿Me entienden? Yo acá dibujo una cuarta parte, pero ya sé que es todo. ¿Y dónde lo veo que sí estoy considerando todo? Cuando proyecto acá. Acá estoy considerando todo el círculo. ¿Estamos? No, y mucho menos acá en la virtualidad, que cuesta horror. En realidad hay que dibujarlo todo el paraboloide. Si estuviera en proyectado hacia XY, no habría problema, lo podés dibujar fácilmente. Pero no hay problema si vos dibujás la cuarta parte. En este caso, la cuarta parte he dibujado yo. Lo que sí tenés que dibujar completo es esto. ¿Me entendés? Porque ahí queda claro que la superficie no es la cuarta parte, sino es toda, porque a la región proyectada estás considerando el círculo completo. ¿Me entendés? Claro, Eso claro, sí, la región lo dice todo entonces. por supuesto. Y después cuando pone los límites de integración queda clarísimo. No, claro. No, de hecho hay gráficos tridimensionales que te cuesta menos que lo haga con un software matemático y lo ponga la figurita, que te va a quedar hermoso. Pero de hecho no, está perfecto. Esto sí, vos cuando proyectas, sí, tenés que marcar que es todo. ¿Sí? Porque ahí no hay problema hacerlo en el plano. Bueno, volvamos acá, chicos. Integral de superficie y volvamos a la aplicación geométrica. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de las integrales de superficie? Áreas de superficie, ¿sí? Entonces, para hablar de área de superficie, la función integrando tiene que valer 1. Esto. La función integrando tiene que valer 1. ¿Sí? Entonces, también la definición del área de superficie la podemos hacer en 4 pasos, cuando la función integrando valga 1. Entonces, se divide o particiona la superficie S en n partes. Cada una de las partes van a ser S1, S2, Sn. Las áreas de cada una de las partes van a ser la de S1, delta de S1, la de S2, delta de S2 y la de Sn, delta de Sn. ¿Sí? Serían las áreas de cada una de las partes. Ahora, consideramos el caso particular en que la función integrando vale 1. Entonces, la suma de Riemann de la definición de la integral de superficie, ¿cómo va a quedar? 1 por delta de C1 más 1 por delta de C2 más 1 por delta de Cn.
¿Estamos? O sea, estamos haciendo los mismos 4 pasos que hemos seguido en la definición de la integral de superficie. Nada más que acá la función integrando vale 1. Son los mismos 4 pasos. ¿Lo ven? Son los mismos, ¿ven? Se divide o particiona la superficie en n partes y cada una de las partes vale eso. El segundo paso, bueno, sería la elección del punto arbitrario. Pero acá la suma de Riemann esta, la función integrando, cuando hablo de área de superficie vale 1, entonces va a quedar 1 por delta de C1, 1 por delta de C2. Entonces es todo lo mismo, nada más que la función vale 1. Volviendo acá, hacemos eso. ¿Lo ven? Se divide o particiona la superficie en n partes y cada una de las partes tiene esta área. La suma de Riemann, como la función integrando constantemente vale 1, más allá de la elección del punto arbitrario, la suma siempre va a valer 1, el valor que toma la función en cada punto siempre va a ser 1. Entonces paso directamente a la suma de Riemann. Entonces la suma de Riemann va a ser 1 por delta de C1 más 1 por delta de C2 más 1 por delta de Cn, y eso va a dar esta suma. ¿Estamos hasta ahí? Esto vendría a ser el valor que toma la función en cada punto, pero la función constantemente vale 1. Ahora, esta suma nos da un valor aproximado al área de la porción de superficie S. El límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito se va a definir como el área de la porción de superficie S. ¿Ve? Por definición de integral de superficie, ese límite es igual al área de la porción de superficie. Pero esto, por definición de integral de superficie, es la integral sobre S del diferencial de S. Bien, ¿estamos, chicos, hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Chicos? Sí, profe. Es lo mismo, son los mismos 4 pasos. Se divide a la superficie S en n partes. Lo vuelvo a repetir, S1, S2, Sn. El área de cada una de ellas va a ser esta delta de C1, delta de C2 y delta de Cn. Consideramos que la función vale constantemente igual a 1. Podemos elegir el punto arbitrario en cada una de las partes, ¿ven? Y el valor que va a tomar la función en cada punto arbitrario va a ser siempre 1. ¿Estamos? Formamos la suma de Riemann. ¿Cómo va a quedar la suma de Riemann si la función vale 1? Va a ser 1 por delta de C1 más 1 por delta de C2 más 1 por delta de C. Esa suma nos va a dar un valor aproximado del área de la porción de superficie S. ¿Sí? Entonces, el área de la porción de superficie se va a definir como el límite de la suma de Riemann. Entonces, ahí tomamos el límite de la suma. Y esa es la definición del área de la porción de superficie. Ahora, por definición de integral de superficie, ese límite es esto. Integral sobre S de 1 por ds. O sea que el área de la porción de superficie es la integral sobre S del diferencial de S. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bien, ahora, ¿cómo la vamos a evaluar al área? El área, también tenemos 3 teoremas de evaluación del área, según hacia qué plano coordenado proyectemos. Tenemos, si la ecuación de la superficie es z igual a g de xy y R es la proyección en el plano xy, y si g, gx, gy son continuas en R, entonces el área de la porción de superficie va a ser la integral doble sobre R de esta raíz cuadrada por el de A. Veamos por qué, y acá está la demostración. Es exactamente lo mismo que hemos dado en la definición, en la demostración del teorema de evaluación de la integral de superficie. Nada más que un poco más corto, porque acá ya es área. Fíjense, la hipótesis, la superficie S tiene esta ecuación, g, gx, gy son continuas en R, y la función integrando constantemente vale 1. Entonces lo que queremos probar es esto. Y es lo mismo, básicamente, vean, está la misma figura, ¿sí? Tenemos la porción de superficie SI, cuya área es delta de SI. No se olviden, acá se ha comido, no ha salido eso. Esto es delta de SI. Bien, entonces, proyectando cada SI en el plano XY, obtenemos la región R cerrada y acotada en el plano XY. La superficie S ya sabemos que tiene ecuación Z igual a G de XY.
Tenemos la porción SI cuya área es delta DSI. La SI es la genérica, ¿ven? SI cuya área es delta DSI. El vector DS es perpendicular a SI en el punto P sub I. El vector DA es perpendicular a RI. Al DA dibujamos acá arriba, los representamos acá arriba. Y ahí queda formado el triángulo rectángulo entre el DS y el DA. ¿Lo ven? La relación del DA y el DS es que DA es DS coseno de gamma y despejamos el DS que es secante de gamma por DA. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que el área de la superficie es la integral sobre S del DS. Acá, vienen acá. De aquí, pasan aquí. Esto directamente pasan acá. ¿Sí? Entonces, el área de la superficie es la integral sobre S del DS. Y este DS, por lo que acabamos de encontrar acá, es secante de gamma por DA. ¿Me entienden cómo van a hacer ahí? Más sencillo todavía, porque lo otro es para demostrar por qué pasamos a la integral doble, que ya les dije que no es necesario que me lo demuestren. Entonces, el área sobre S es la integral sobre S por el DS. Eso es lo que acaban de dar como definición de área de superficie. El paso es el apartado anterior. Acá. No se olviden. No, ¿dónde estaba? Ya me he ido muy lejos. Acá, Acá. Ahí la tienen, ¿ve? Por definición, el área de la porción de superficie es la integral sobre S del DS. Entonces usan eso. Entonces vienen acá y dicen, la porción del área de superficie es la integral sobre S de S. Pero DS por 8 es secante de gamma por DA. Entonces, por 8, el área de superficie va a ser la integral doble sobre R del DS, que es secante de gamma por diferencial de área. ¿Estamos, chicos? Bien. Y entonces ahora tienen esto. Entonces ahora no, directamente acá. Vamos a hacer. No, eso es para demostrar lo anterior. Acá, directamente. Ya lo tienen acá. Ya para qué le voy a escribir acá de vuelta yo. No, si está clarito acá. Esto, voy a borrar y acá. Ya les marco. Directamente. Diferencial de S. Diferencial de S es esto. Ay, Dios. Entonces pasan a 9. A esta. Directamente acá. Ahí. Integral sobre S de S es igual a la integral doble sobre R de secante de gamma por DA. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y ahora a partir de ahí es todo lo mismo que hemos visto para integral de la demostración del teorema de evaluación de la integral de superficie, ¿sí? La llevan a implícita a la ecuación, le calculan el gradiente, que es esto, el módulo del gradiente le llaman A, el vector unitario normal, que es lo que nos interesa acá, el 1 sobre A, que es coseno de gamma, y de ahí sacan que secante de gamma es la raíz, vuelven acá y lo reemplazan. Y ahí está la demostración. Esto es lo mismo. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir para que quede claro. Para demostrar el teorema de evaluación se hace lo mismo, ya saben, la hipótesis y la tesis. Entonces, proyectando cada porción S sub I sobre el plano XY, obtenemos la región R cerrada y acotada en el plano XY. El vector DS es perpendicular a SI, a la porción SI en el punto P sub I. El vector DA es perpendicular a RI. Al vector DA lo representamos acá. Lo dibujamos aparte y ahí tenemos representado ese triángulo rectángulo. La relación entre el DS y el DA la tenemos acá, que DA es DS coseno de gamma, entonces DS es secante de gamma por DA. ¿Sí? Entonces, el área de la porción de superficie, que es la integral sobre S del diferencial de S, va a ser igual a la integral doble sobre R del secante de gamma por DA. Si quieren acá,
Antes de eso pueden poner también, para que quede clarito, por definición, el A sub S es la integral sobre S del diferencial de S, Entonces, el área de la porción de superficie sobre S de S va a ser igual a esto. Pasan directamente ahí. Y de ahí todo lo que viene es lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahí tienen unos ejemplos desarrollados completamente. Y está. Bueno, teorema de evaluación, teorema 4. Acá, ya me parece que no estaban los otros. Y ahí queda demostrado, ¿sí? Después están los otros teoremas de evaluación según que se proyecta hacia el plano XZ, ¿ven? Si S es la superficie de ecuación I igual a G de XZ y R es su proyección en el plano XZ, G, GX, GZ son continuos en R, entonces el área de la porción de superficie S se va a calcular con esta fórmula. ¿Lo ven? En este caso se está proyectando sobre el plano XZ y la ecuación de la superficie es esta. I igual a G de XZ. Entonces el área de la porción de superficie se va a calcular con esa fórmula. Fíjense en que aparece la raíz cuadrada de 1 más G respecto de X al cuadrado y más G respecto de Z al cuadrado. Y si la ecuación de la superficie es esta, X igual a G de YZ, entonces el área de la porción de superficie se va a calcular con esta fórmula. Fíjense en que acá aparece G de Y al cuadrado más G de Z al cuadrado. Esto hay que demostrarla, chicos. Algunas de estas aparecen a veces en los finales. Y demostrar esta, ¿sí? Bueno, creo que esta no está en las demostraciones. Se hace lo mismo, ¿sí? Una vez que se demuestra la fórmula de evaluación de la integral de superficie, se demuestra esta, haciendo lo mismo, ¿ven? Acá está hecho para el caso de la superficie S cuando se proyecta sobre Z igual a G de XY. Y ya les dije cómo tienen que acomodar el vector, la figurita esta, ¿ve? Esta figura, cómo la tienen que acomodar cuando proyectan hacia YZ o hacia XZ. Es lo mismo que le expliqué para el teorema de evaluación de la integral de superficie, ¿sí? Entonces hacen lo mismo, nada más que acomodando lo que haya que acomodar y demuestran las otras dos fórmulas, ¿sí? Esta y esta. Bueno, vamos a los ejemplos. Esto. Dice, calcule el área de la parte del paraboloide, I igual a X cuadrado más Z cuadrado, I igual a X cuadrado más Z cuadrado, que se encuentra detrás del plano I igual a 4. Ese es un ejercicio que está en el apunte. Bueno, entonces yo ya lo hice al gráfico. Bueno, acá lo he dibujado el paraboloide completo, ¿lo ven? Lo dibujo completito, completito. Entonces, este es el paraboloide que lo proyectamos hacia... Ahora viene la pregunta. Ya creo que están en condiciones de decirme. ¿Hacia qué plano coordenado conviene proyectar? Más allá que ya lo tenga acá. ¿Hacia qué plano coordenado nos conviene proyectar el paraboloide? No se olviden que la proyección no tiene que dar una curva, ¿no? Tiene que dar una región de integración. Una región de integración es toda una superficie, ¿no? En el plano coordenado. Bueno, la ecuación del paraboloide es esta. ¿Y hacia qué plano coordenado nos conviene proyectar en este caso? A ver, ¿qué les parece? Ahí está proyectada ya, pero ¿por Por qué? la misma ecuación, claro. Claro, Perpendicular al XZ. claro, porque ahí lo van a ver al círculo. ¿Lo ven? En el plano XZ. Bueno, acá yo ya lo dibujo al paraboloide, que era lo que me preguntaba el compañero hace rato. ¿Ven? Acá lo he podido dibujar. Pero bueno, la clave es esta, cuando dibujan esta, ¿no? Si hubiera sido tan solo un cuarto del paraboloide, la proyección yo tendría que dibujar un cuarto. ¿Estamos? Bueno, acá yo lo he podido dibujar completo. Entonces, la proyección me da todo el círculo. ¿Qué estoy diciendo? La ecuación del paraboloide, si proyecto hacia XZ, bueno, acá está dada, acá no hay problema, va a ser igual a X cuadrado más Z cuadrado. ¿Qué dice la teoría? Que si la ecuación de la superficie es igual a G de Y de Z,
el área de la porción de superficie se va a calcular como la integral doble sobre R y Z. Acá lo vamos a poner bien allí. Este no ha salido mío fieruncho. R y Z de la raíz cuadrada de 1 más G respecto de y al cuadrado más G respecto de Z al cuadrado. ¿Sí? Necesitamos las dos derivadas parciales de la ecuación de la superficie. Si la superficie es esta, entonces calculamos las derivadas. Y entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos y respecto de x, que g respecto de x, es lo mismo, ¿no? Y respecto de x, como es el paraboloide x cuadrado más z cuadrado, ahí va a dar 2x. Y respecto de z, ahí va a dar 2z. Entonces el área de la porción de superficie va a ser la integral doble sobre r x z de la raíz cuadrada de 1 más, y respecto de x al cuadrado, va a ser 4, ya lo saco, fíjense, es 4x cuadrado más 4z cuadrado, ¿cierto? Saco factor común 4 de x cuadrado más z cuadrado y por el diferencial de área. ¿Estamos, chicos? Y ahora viene la pregunta. Exactamente. Y ahora viene la pregunta. ¿En qué plano? En realidad lo estamos llevando a una integral doble. La región de integración es todo un círculo. Y en el integrando aparece esta expresión cuadrática. Entonces, la pregunta es, ¿pueden resolver en coordenadas cartesianas esta integral? ¿O qué tendrían que hacer? A ver. Claro. Lo escucho lejos. Tienen que hacer cambio de variable. ¿Y a qué variables tienen que pasar? Circular. Circular. Polar, exacto. ¿Y cómo serían las circulares? ¿En qué planos la van a plantear? XZ. Exacto. Entonces X igual a R, coseno de tita, y Z igual a R, seno de tita. Entonces el área de la porción de superficie va a ser integral, el integrando va a quedar 1 más 4 R cuadrado por R por DR y por D tita. Como es el círculo completo, entonces la variación de R y de tita, fíjense, acá es el círculo completito, R va de, claro, y de 0 a 2. ¿Estamos? Entonces acá va a ir de 0 a 2pi y este va de 0 a 2. Bueno, y ahora resolvemos esta integral, que es bastante sencilla. Esta integral va a ser igual a la derivada de la base de la potencia, acá es 8, y entonces necesito poner un 8 afuera para llevarlo a una integral inmediata, ¿no? 1/8 integral entre 0 y 2pi de 1 más 4r cuadrado elevado a la 3 medio sobre 3 medio, entre los límites 0 y 2. Y esto con respecto a tita. Entonces, esto va a quedar 2, 1, 8, 4, 1, 3 por 4, 12, ya lo expreso afuera para que no cueste cuando reemplazamos la primitiva para los límites de integración. Entonces, la primitiva para el límite superior de integración, acá 4 por 4 es 16, más 1, 17. Acá va a dar 17 elevado a la 3 medio menos 1, ¿sí? Y esto por la integral de d tita, que es tita entre 0 y 2pi, y ya está. Entonces esto va a ser 1/12 por 17 a la 3 medio menos 1,
y por 2pi. Entonces esto va a quedar 1/6 de 17 a la 3 medio menos 1 por pi. Es el resultado. O pi sobre 6, lo mismo. Lo podemos poner adelante el pi. Acá lo vamos a arreglar. No tiene de lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, este es un claro ejemplo de área de la porción de superficie. Ahí el área va, es un valor positivo, ojo con eso, ¿no? Esto ya es la aplicación geométrica. Acá también podría haber tomado la cuarta parte, porque sí vale la simetría, ¿no? Es toda la copa completa esta, podría haber calculado el área de la cuarta parte y luego multiplicarlo por 4, el resultado total. Eso también se puede hacer. Esto ya es área de superficie. Cuando hacemos integrales de superficie no vale la simetría. Cuando hacemos área, sí. O sea, vuelvo a repetir, en lugar de tomar toda la copa completa, podría haber tomado la cuarta parte, calcular esa área y luego multiplicarla por 4. ¿Estamos, chicos? Bueno, y el último ejemplito que les tengo de área de superficie es este, que dice calcule el área de la porción del plano x igual a 2 menos y, ¿sí? Menos z, que está dentro del cilindro, este y cuadrado más z cuadrado igual a 1 en el primer octante. Bueno, yo ya de la figurita lo veo, este es el cilindro de radio 1, ¿lo ven? Bueno, entonces esto es 1 y esto es 1. Bien, entonces en el primer octante, entonces tenemos que es esta porcioncita del plano, esa que yo he rayado en verde, ¿lo ven? Así, de solo verlo ahí, yo ya estoy viendo que esto conviene proyectar hacia el plano IZ, porque cuando proyecte hacia el plano IZ voy a ver todo el cuarto de círculo, esto que está acá, que más vale que lo ponga en verde, esto, ¿lo ven? Cuando proyecte todo hacia el plano IZ, voy a ver el cuarto de círculo. Bueno, ahí la ecuación de la superficie es x igual a g de y de z, entonces el área de la porción de superficie se calcula con esta fórmula. Y ahí estamos en el plano IZ, ahí lo he proyectado hacia el IZ. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es calcular las derivadas parciales, como siempre. Entonces, x respecto de y, de la ecuación del plano, vale menos 1, y x respecto de z vale menos 1. Es la ecuación del plano, ¿sí? Entonces el área de la porción de superficie va a ser la integral doble sobre r y z de la raíz cuadrada de 1 más 1 más 1 por diferencial de área. Entonces esto es raíz de 3. Entonces el área de la porción de superficie va a ser igual a, tenemos un cuarto de círculo, ¿sí? Entonces ahí también conviene pasar a las coordenadas polares, ¿estamos? ¿Y en qué plano coordenado está planteada en qué plano coordenado está el círculo? En el plano Y, Z. ¿Cómo serían las polares ahí? A ver, ¿cómo serían las polares? Y igual a R coseno de tita y Z igual a R por seno de tita. ¿Estamos? Entonces, volviendo acá, integral, y acá va a quedar R por DR y por D tita. Entonces, el ángulo tita va entre, ¿cuál sería la variación de tita ahora? 0 pi sobre 2. Exactamente. Ahora va de 0 a pi sobre 2 y el R va de R igual a 0 a R igual a 1. Bueno, resolviendo esta integral muy sencilla, el área de la porción de superficie va a ser integral entre 0 y pi sobre 2 de
r cuadrado sobre 2 entre 0 y 1, y esto por el de tita. Y esto va a dar, al reemplazar por los límites de integración, esto va a quedar 1/2. La integral de d tita va a ser tita después entre 0 y pi sobre 2. Y esto va a dar, ay, me comí el raíz de 3. Espera un ratito. El raíz de 3 es ese que estaba acá. Raíz de 3, acá hay un raíz de 3. Entonces acá va a quedar un raíz de 3. Entonces el área de la porción de superficie va a ser igual a raíz de 3, ya teníamos el 2, por pi sobre 2. Entonces el área va a quedar raíz de 3 sobre 4 por pi. Ahí está. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 4 por pi. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Esto es la aplicación geométrica. Acá sí valen las simetrías y además el valor de la integral de superficie, nada más que acá estamos haciendo uso de la aplicación geométrica de la integral de superficie. Esta integral no puede dar negativa ni cero, ¿no? Así que bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Nada? No, profe. Bueno, volviendo acá, ¿ha quedado claro esto de las demostraciones? Estas dos están de la mano. Cuando vean la demostración de la fórmula de la integral, ¿esta se ha entendido? ¿Ha entendido lo que he hecho o no? La demostración de esta, el área de superficie. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se ha entendido, chicos? Es lo mismo que la otra fórmula para la integral de superficie, ¿sí? Parten de la figurita, les vuelvo a repetir, consideran los vectores de S, el de A, el triángulo rectángulo, sacan la relación y de S secante de gamma por DA. Por definición, que es lo que se vio en el apartado anterior, el área de la porción de superficie es la integral sobre S del diferencial de S, ¿sí? Ese es por definición. Entonces, el área de la porción de superficie, esta, es la integral. Entonces, esto es eso. Entonces, el área sobre S del ds pasan acá, va a ser la integral doble sobre R del ds que es secante de gamma por dA. ¿Sí? De esto saltan a esto. O sea, de acá saltan aquí y de aquí a aquí. ¿Estamos? A partir de ahí, para ver quién es secante de gamma, hacen todo esto, que es lo mismo que le expliqué para el teorema de evaluación de la integral de superficie, ¿sí? Y ahí llegan a que secante de gamma es esto. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Lo reemplazan ahí y ya está demostrada la fórmula. Cuando pasan a la otra fórmula, ¿qué les he dicho yo? Ahí hay que arreglar, porque ahora la ecuación de la superficie es I igual a G de XZ. Entonces ahí vuelven a la figurita. En lugar de llamarle Z a esta, le tienen que llamar I y a esta le llaman Z. Eso ya le expliqué hace rato. ¿Sí? En lugar de llamarle Z a este, le llaman I a esta y a esta le llaman Z. Y a este ahora ya no es gamma, sino va a ser beta. Es todo lo mismo que le expliqué hace rato. Entonces esto es beta, sacan la relación y van a llegar acá que el secante de esto va a ser beta y este beta. Lo mismo que le expliqué hace rato. Esto es beta y ahora este va a ser beta. ¿Sí? Y ahí luego dicen, por definición de integral de superficie, esto va a ser lo mismo, nada más que ahora es secante de beta. Entonces, para la otra demostración van a tener que poner que el área de la porción de superficie integral sobre S del ds. Y ahí el área de la porción de superficie va a ser la integral sobre S
del ds va a ser igual a la integral doble sobre r. El ds ahora va a ser secante de beta por dA. ¿Sí? Y de ahí hacen lo mismo que le expliqué para ver quién es secante de beta, la llevan a implícita, ahí la tienen que llevar implícita, no a la ecuación z igual a g de x, sino a la que corresponde, a la y igual a g de xz, y hacen el gradiente y el unitario y toda la historia. ¿Estamos, chicos? Eso es lo mismo. Bueno, yo voy a borrar aquí porque esta partecita, porque si no queda... Lo mismo que le he explicado para la fórmula de la integral de superficie. Cualquier duda, no, ese no. Cualquier duda me pregunta, háganla, las demostraciones, porque pasa el tiempo y la quieren hacer y ya no se acuerdan cómo era. Bueno, esta la voy a poner. Esto es delta de SI. Sí, no ha salido cuando... Bueno, esto. Y acá voy a borrar este porque si no puede confundir cuando hagan la proyección hacia el plano XY. Esto estaba bien, pero esta voy a borrar. ¿Estamos, chicos? Bueno, esto es todo lo que vemos de integral de superficie. Borro esto para que no quede confusión en la demostración esta de acá. Esa tiene que estar limpita. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Tienen otros ejercicios ahí en el documento como para que los resuelvan y están con las respuestas. Si no tienen ninguna pregunta, dejo de grabar porque si no se hace muy largo el video y no lo puedo subir después. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, entonces vamos a dejar de... Acá.